¿Qué tal? Les damos la bienvenida una semana más a Tertulia de Sabios. Ya saben que es un programa que ponemos en antena para dar voz a las personas mayores que nunca tienen o casi nunca tienen, bueno, pues espacio en los medios de comunicación sobre la actualidad. Y fíjense que son las personas que han construido el mundo que hoy los demás disfrutamos y que tienen una experiencia vital exitosa que siempre tiene algo que aportar a la sociedad en general. Nosotros sí queremos ser, y lo estamos siendo por todo el Bierzo, altavoz de esa generación que, como decimos, debe tener un espacio porque sus experiencias siempre son bienvenidas para la sociedad moderna. Hoy vamos a hablar del pasado y el legado minero del Bierzo. Bierzo y minería en el último siglo son prácticamente sinónimos, no solo en el territorio, sino también en toda España. Y si cabe, hay un hilo conductor, una vena que llevaba la sangre de esa minería, que era el tren entre Ponferrada y Vilalino, el tren minero. Fíjense ustedes que se inauguraba en el verano de 1919, que fue una obra de ingeniería prácticamente única en el viejo continente, para unir pozos con las centrales térmicas que estaban en las cercanías de Ponferrada. Primero la MSP, después Compostilla 1, el edificio en el que nos encontramos, hoy convertido en térmica cultural. Hay que agradecer a la Fundación Ciudad de la Energía que nos ceda este espacio y para después también abastecer a otras centrales térmicas, como son la de Compostilla 2 o la que se extinguió y que nació en los 80 en el municipio de Páramo del Sil, entre otros. Estamos con dos personas que han marcado la historia de esa minería en ese viaje diario de 120 kilómetros, algo más de 60 en la ida y otros tantos en la vuelta, con dificultades en verano, en invierno, con problemas de todo tipo, pero que vertebraba el territorio junto al tren Correo para dar esa nueva imagen entre ambas comarcas que habían salido de la subsistencia y se habían adentrado plenamente en el ámbito industrial. Enseguida van a conocer sus historias. Queremos saludar a Irín de la Mata Escudero. Gracias por estar con nosotros, don Irín. Gracias a vosotros. Y también a don Honorino Álvarez. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Pues comenzamos primero por vuestra infancia, esa infancia en la que también habrá algún tipo de recuerdo minero. Irín de la Mata nació en el año 32, en Folgoso de la Ribera, con una familia de 3 hermanos. De hecho, él de pequeño ya veía a su propio padre ir a trabajar con el negro mineral. ¿Qué recuerdas de esos días en los que él partía? ¿Y qué hacían los niños en un pueblo a principios de los años 30 para divertirse prácticamente, siendo unos pequeños? Bueno, yo me acuerdo de cuando hablamos de que si mi padre iba a la mina, yo era muy chiquitín. Tendría 4 años o así, y fueron los tiempos aquellos siguientes a la guerra. Difíciles. Y no estaba la cosa muy bien, y mi padre dejó la mina y dijo, vamos a, por lo menos que no falte de comer en casa, porque vio que la cosa iba mal, en general, y dijo, me voy a dedicar a la ganadería y a trabajar las tierras. Y dejó la mina y entonces se dedicó exclusivamente a andar con las vacas y a sembrar tierras de centeno, de trigo, de lo que hiciera falta, ¿no? El niño Irín, después del colegio, también tenía que ayudar con las vacas, ¿no? Hombre, salíamos, sobre todo en la primavera y verano, salías de la escuela a las 5 de la tarde, que aquella se iba de mañana y de tarde. Y a las 5 de la tarde cogías un trozo de pan, le dabas una vuelta a la hogaza, ¿sabes? Y arreando para los prados. Arreando para los prados. Hasta que oscurecía. Hasta que oscurecía. Y así fue la vida. Así fue la vida. Es diferente la historia de don Honorino, porque nació en el año 1952, lo hizo en Palacios del Sil, un tiempo, bueno, pues más cercano a la actualidad, más de 20 años de diferencia con don Irín, donde el colegio pues era una cosa habitual, no eran unos tiempos tan difíciles, ¿no? Al colegio de pequeño iba uno con cierta asiduidad, supongo. ¿Qué recuerdas de tu infancia en Palacios del Sil? Porque además estaba en ese recorrido histórico del tren minero y la minería era palabra grande en tu tierra, ¿no? Pues del recuerdo de Palacios del Sil, cuando nací, nos bajamos para Ponferrada. Yo en Palacios viví 2 años solamente, porque mi padre estaba de administrativo en la panadería que había en Villablino, en la cual suministraba todo el pan a todos los economatos que tenían la empresa. Y entonces pues mi padre lo trasladaron para Ponferrada, para los economatos de Ponferrada. Entonces nos bajamos para Ponferrada toda la familia. Pero seguíamos yendo a Palacios con mucha frecuencia, a las fiestas, a cualquier cosa que había familiar, porque la familia quedaba toda allí.
Y entonces, pues, el medio de ir era en el mixto o en el correo. En el correo, no entonces había más. teníamos una vinculación muy grande con el ferrocarril. Ya desde la Y infancia. unas vivencias con el ferrocarril, pero de maravilla. Y después pues tuve la gran suerte de poder entrar a trabajar en él, que fue siempre lo que me gustó. De eso hablamos ahora. Fíjense los espectadores, estamos junto a la Wagner número 9, una máquina que, entre otros, tuvo que llevar de forma temporal Erín. Pero primero tu historia con el mundo de la minería y el mundo del tránsito de ese mineral, con el ferrocarril, comenzó a tus 17 años, no eras ni mayor de edad. No, los 17 años entré, cuando entré de pinche perteneciendo a los talleres generales. Y a los 19 años, con 19, fue cuando pedí yo el traslado que precisamente no me lo quería dar el jefe. Porque decía, A material y tracción. Para material y tracción. No me quería trasladar porque decía, ¿dónde vas tú, chaval? Las máquinas son muy bonitas desde fuera, pero desde dentro hay que trabajar mucho. Hay que sudarlas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y no me querían pasar. Me costó algo. Y al final, cuando lo conseguí, pues, te voy a decir además por qué. Porque ganaba el doble de fogonero que en el taller, que perteneciendo a talleres. Había que ganar las perras del tiempo, de aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos, pues algunos se conformaban con nada. Yo digo, trabajaré más porque era peor ser fogonero que pertenecer a Era más taller. duro, claro. Hombre, y las noches. Y las noches. Sí, sí. Pero bueno, con las dietas, las salidas, que eran muy pequeñas. O sea, y horas extraordinarias que hacíamos muchas. Estuviste 5 años de fogonero. O más, 5 o 6. Tuviste en medio que ir a la mili. Porque todavía siendo fogonero autorizado, Sí. yo estaba de fogonero la mayor parte del tiempo. Únicamente que hubiera alguna necesidad. A mí no me interesaba porque cuando se quedaba de maquinista siendo fogonero autorizado, se quedaba de maniobras. Y a mí las maniobras nunca me gustaron. Era un aburrimiento. Para adelante y para atrás, no te daba el tiempo pasado. No te daba el tiempo pasado. Sin embargo, si iba, además de ganar más dinero en la línea, pues siempre ibas tarde. Parecía que no dabas. No dabas llegado. No hacías el recorrido con el tiempo que te marcaba. Con el tiempo que te marcaba, ¿no? Enseguida volvemos contigo, Erín, porque don Honorino también estuvo vinculado al mundo del tren, pero fíjense, no desde dentro como fogonero o como maquinista, sino que él se encargaba de que esos trenes pudieran circular con normalidad, porque había que proteger la vía, los pasos, los cruces, las vías anexas al recorrido principal. Cuando eras un niño y subías esos trenes, nunca hubieras pensado que acabarías siendo el protector del sitio por el que pasaban, ¿no? Pues la verdad que no lo pensabas y se te pasaba por la vegetación. Pero bueno, la verdad es que si hubiese en aquellos trenes, ibas en los balconcillos, mi abuela detrás de nosotros para que no saliéramos a ellos, y siempre te gustaba el traquetreo de la vía, aquel movimiento, aquel ruido, siempre te gustaba. ¿Y cómo fue el primer día que entraste a trabajar en ello? ¿Cómo fue? Pues el primer día que te iba a trabajar en la vía pues fue el 16 de noviembre y por cierto que... ¿De qué año exactamente? Del año 75. Del año 75. Del año 75. Y resulta que tuvimos que ir para Villablino a reforzar las brigadas que había en Villablino debido a las nevadas que había, porque en aquella época había unas nevadas 60, 70, 80 centímetros tranquilamente. Villablino, Villaseca, Caguayo. O sea que el primer día tuviste que trabajar a tope ya. Sí. En aquella época pues el carbón había que bajarlo y había que dar paso a los trenes y había que limpiar la vía, las agujas para que se pudieran hacer las maniobras y todo aquello. Y aquello, pues bueno, pues era lo malo que tenía el invierno, la dureza que tenía en sí. Era un tiempo, cuando tú comenzaste en el 75, donde en este caso Erín ya era maquinista, desde el 58 ya eras maquinista. ¿Cuál fue la máquina que más tiempo llevaste, la que más cariño le tienes? La que más tiempo estuve de titular, como se decía, de aquella, fue la 11. La 11. La 11 que está apartada en el Museo del Ferrocarril sin restaurar. Sin restaurar todavía. Es la única que está sin restaurar. ¿Y en el caso de la 9, que tuviste que cogerla algún día, la que está aquí presente? Sí. El caso de la 9 era que a lo mejor andabas
dando vacaciones o haciendo cosas. Había que sustituir. Exactamente. Oye, ¿cómo Porque se estas lleva una máquinas- máquina como esta? ¿Cómo se lleva? Porque hay que ponerla a funcionamiento, hay que medir que no se pase de largo, que no se quede corta, que las curvas, que las subidas, que las bajadas. Eso lo hacía todo vías. Lo hacía todo vías. Ahí no hay volante que valga. Ahí eran los de vía los que preparaban la vía para que la máquina marche adelante y marche atrás. No hay forma, o sea, decimos conducir es llevar con buen talento, Buen talento, sí. la marcha de las máquinas. Y esta máquina, por ejemplo, que tuviste que llevarla alguna vez, ¿qué tal iba? Porque todas iban igual o no iban igual todas. ¿Perfectas o no? Depende. 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 Dependía del maquinista titular. Fíjate. Normalmente. Las que mejor iban eran porque los maquinistas eran mejores. Las cuidaban más, las engrasaban mejor, estaban en el momento que había algo que se aflojaba un tornillo, lo apretaban, ¿no? Sí. y no lo dejaban para el día siguiente, Sí. porque hubo de todo. Yo, como estuve muchos años, conocí de todo, buenos, malos y medianos. Tuviste 18 años de maquinista. Que casi nada, oficialmente de maquinista. Porque hasta el 1 de agosto del 76. Y 17 de jefe de Y depósito. 17 después, ¿no? Eso fue Después. Oye, llevar una máquina que tiene dentro carbón, porque también estaba el correo, ¿no? Que además el correo creo que alguna vez tuviste que cogerlo incluso. No, la cinta aquella que hay abajo en el museo, iba yo de maquinista. Fíjate, la anécdota es que vinieron unos señores de Madrid que quisieron hacer una película que se titulaba Vivir cada día. Vivir cada día. No sé si Así te suena. así era tu vida, además. No sé si te suena. Sí me suena, sí me suena. Bueno, pues eso hice y coincidió que iba yo de maquinista. Y ahí saliste. Y ahí me tienes. Todavía Está. dando guerra. Todavía dando Alguna guerra. vez voy a verme Alguna vez todavía. te vas a ver todavía de aquellos años. Aunque no me parezco mucho, porque era joven y los años pesan. Bueno, van pasando, pero afortunadamente. Don Honorino estuvo 12 años de especialista de servicio de vías y de obras, hasta el año 87 estuviste. No sé si hubo algún problema digno de ser recordado, alguna cosa que tuvisteis que superar porque había una demanda de carbón y había algún problema en la vía, alguna anécdota importante que no se sepa. Problemas en la vía los hubo porque hubo ahí unos años que las vías se deterioraron muchísimo, la empresa tenía muchas dificultades y entonces, pues bueno, pues lo que era la estructura de la vía estaba muy deteriorada. Es lo que llevaba consigo es que se provocaban muchos descarrilos, en fin, y entonces pues se juntaban una serie de cosas que aquello, en primer lugar, la vía mal, en segundo lugar, lo que es tracción, lo que es el material móvil, estaba también muy mal, muy dejado, todo debido precisamente a la economía de la empresa, que estaba en momentos muy difíciles y complicados. Pero en el año 81 fue cuando vinieron las primeras máquinas de gasoil, y entonces en la línea solamente hasta el año 83 había una máquina todavía de vapor por la línea. Después las máquinas ya pasaron a las maniobras en Ponferrada, las maniobras en Villablino y los ramales en Villaseca y Cagualles. Esas máquinas, cuando se trajeron, eran máquinas muy buenas, pero ¿qué pasaba? Que la gente no estaba preparada para esa situación. Entonces les costó adaptarse a ellas. Pero ¿qué pasa? Que el material móvil era un material móvil completamente destartalado, en una composición de 40 vagones, igual te frenaban 10 vagones, el resto no te frenaba, se cortaban muchísimo los trenes. ¿Qué pasaba? Que cuando se cortaba un tren, te quedaba pues medio tren o parte del tren te quedaba para atrás. El otro continuaba su marcha, pero claro, el que quedaba para atrás llegaba un momento que cogía tanta velocidad que llegaba
otra vez a pegar con el tren. En aquella colisión, Era el tren fantasma, sin máquina, ¿no? en aquella colisión que había entonces era cuando se preparaban unos carrilos, unas montoneras tipo dominó. Cuando una ficha de dominó, aquello era terrible, aquello 25, 30 vagones, aquello. Se preparó cada una. Se con prepara esas- cada una. con esas ¿Cuál estás máquinas. recordando ahora mismo, por ejemplo? ¿Cuál estás recordando? Yo te puedo decir, yo que nunca había andado con ninguna máquina de esas, bueno, me había preocupado un poco de saber cómo funcionaban. Y yo hice un viaje con un maquinista que vino de Macosa, uno solo. Uno solo. Y aquel me dio a mí unas instrucciones que me valieron mucho. Como que yo fui el primer monitor que tuvo que salir con los maquinistas. El primer viaje que salimos con el 19, no, el que salía a las 9 de la mañana. 17. A las 9 de la A mañana. la hora de la mañana, no. No, Pues era el 21, tren número 21. bueno, el que salía a las 9 de la mañana y fue conmigo Rojín, jefe de maquinistas, y el maquinista. Y tú fíjate qué preparados estábamos para hacer de monitores. Yo había hecho un viaje con un señor que sabía del tema, pero no conocía la vía. La vía el que la conocía era yo. Y le decía, aquí hay una pendiente de tanto, aquí hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Eras casi topógrafo. Porque, claro, porque en la máquina, las máquinas estas tenían, pues había que frenar donde había que frenar y había que tirar de regulador cuando había que tirar de regulador, ¿no entiendes? No había más remedio. Bajando se tiraba poco, ¿eh? De Villablino a Ponferrada se tiraban Se tiraba mucho. muy poco. Arriba había que regulador diario, constantemente, pero bajando no. En fin, son dos personas estas que están hoy con nosotros en esta tertulia de sabios, que acabaron además, bueno, pues de la pericia que tuvieron que tener durante tanto tiempo en el tren entre Ponferrada y Villablino, con aventuras y con muchos peligros, bueno, pues fueron muy periciosos y ascendieron en la cadena laboral de esta estructura y del mundo minero. Por ejemplo, don Honorino, desde el año 87 en adelante, fue responsable, fue capataz de vías, tuvo que tener a un equipo con el que empezaba una nueva etapa en la que ellos, los que tenía al frente de su responsabilidad, iniciaban trabajos que él había empezado de niño, además en un pleno invierno con capas de nieve muy altas, ¿no? Mucho. ¿Y estuviste cuánto tiempo de responsable? ¿Cuánto ha sido ese último periplo laboral en el tren? Pues entre estuve Ponferrada y Villablino? pues casi otros 20 años de, Otros 20 años. de capataz de vías. Hasta ¿sí? la jubilación, ¿no? Sí, hasta la jubilación, sí. Lo dejaste y el tren seguía. El tren siguió 3 años más. Fíjate. Yo me marché en el 2010 y en el 2013 fue 2012, 2013 acababa, ¿no? el último tren que hubo, sí. El último tren. El último tren, Cuando escuchaste 2013. que el último tren bajaba, ¿qué pensaste? Pues el día que me lo dijeron que era el último tren, pues fui precisamente a Cubillos a recibirlo, verlo y llevar esa desilusión tan grande porque date cuenta que desde el año 2000 se habían hecho unas renovaciones en la vía espectaculares. La vía siempre es mejorable, pero tenemos una vía muy buena para circular. Después también en el año 99, el primer año, en el 99 y en el 2000 vinieron 125 vagones de los actuales, esos vagones buenísimos. Sí, unas tolvas de 40. Habían venido también 40 otras toneladas. máquinas, la Salco, en fin, ya teníamos un ferrocarril con buenas máquinas, buenos vagones y una buena vía. Y después de haber gastado aquí el dineral que se gastó la Junta de Castilla y León en todo eso, que aquello se haya dejado de esa manera y verlo ahora todo desarmado, todo destartalado. Los vagones en Cubillos, date cuenta, hay 5 composiciones y 5 vías. Se están llevando los topes de los vagones, el tope delantero y el tope trasero. No se llevan los demás porque no pueden Abrirlo, claro. mover los vagones. Claro. Se están llevando piezas de los vagones. En fin, aquello, la estación toda, un vandalismo, toda destruida, en fin. Una pena después de haber visto ese ferrocarril, haber vivido esos años
en esta empresa que fue la flor innata de la zona, la que dio tantísima vida. En España era Toda la una comarca, empresa ejemplar en todo el país. en todo el país. De los de vapor fueron casi los últimos trenes de Europa Occidental en funcionar, El último, ¿no? Sí, el sí, último, el último. El último ferrocarril en cerrar. Ya eran un museo en funcionamiento en aquel momento, fijaros, y después acabó siendo todo un museo, ¿no? Porque seguramente habréis venido a esta Compostilla 1, a la antigua de la MSP, a Compostilla 2, seguramente también. Sí, yo vine con trenes aquí, Con trenes hasta aquí. Y jamás pensaste de que fogonero y de esto maquinista. acabara siendo la memoria de una generación. ¿Lo Bueno. pensaste desde aquel momento o era un sueño? ¿O ni se pensaba? Ni se pensaba, Ni yo se nunca pensaba, pensé ¿no? que se fuera a llegar a estos extremos que se llegó. ¿Qué va, qué va? O sea, que no sabíais que no solo era un trabajo, sino que era una heroicidad que la sociedad quería recuperar. Erais héroes y no lo sabíais. Miguel, tú te cuenta que se estaban bajando 10.000 toneladas de carbón por el ferrocarril. Y tú no te ibas a imaginar que esto se iba a acabar a terminar de esta manera. No te lo pensabas, ni te lo imaginabas. Bueno, la luz que dabais y la energía que dabais al mundo, pues os enfocó a vosotros, para agradecéroslo en forma de que vuestra memoria y la de vuestras familias y amigos también tengan un presente, porque ¿quién iba a pensar que esta máquina, por ejemplo, que este emblemático edificio sería una referencia en toda España? Pues sí. La vida te da sorpresas, como el viaje en el propio camino, ¿no? ¿Qué piensas cuando ves todo esto? Yo ya te voy a decir, cuando el día 10 de mayo del 80 fue el último día que circuló el correo, ya vi que esto, yo qué sé, Que empezaba a morir poco a poco, ¿no? daba la sensación de que algo iba mal. Claro, de aquella todavía pensabas, dices que hay mucha circulación de coche, hay mucho coche ya particular. Y entonces de la Ciana pues venían en coche, aparte del coche de línea, todos los mineros tenían coche particular. Y entonces no había viajeros. No había viajeros. No era útil ya. Pero ese día Claro. me acuerdo que me dio mucha pena. El último correo, el último tren de viajeros que se hizo, el día 10 de mayo del 80. Me acuerdo hasta del maquinista, Rafael Martín Mateo Boyer. Fíjate, recién estrenada la democracia y veíais que se iba muriendo, ¿no?, el tren, ¿no? Y luego, poco a poco, ya viste cómo fue la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese tracatra del tren que durante un siglo prácticamente estuvo funcionando y que después entró en el olvido de la memoria de las gentes, ahora se les está escuchando el eco que vuelve de nuevo, porque ahora ese tren va a volver a ser un tren real, turístico. No sé qué piensa al respecto don Honorino. Hombre, la verdad que si se llevara a cabo sería una gran ilusión para los que hemos trabajado y creo que para el resto de... Porque por el camino, ¿qué puede ver un turista? Tantas veces que llegaste a recorrer todo ese espacio, ¿qué le puede ofrecer a un turista ese paisaje, además de haber trabajado para sacar de las entrañas de la tierra la luz que dio y la energía que dio a España? Hombre, la verdad que el ferrocarril, bueno, hasta Páramo no es muy bonito. Bueno, es bonito en el sentido que ves todos los lavaderos que tienes, por ejemplo, Galinos, Eso es. tienes lo de Santa Cruz, que es una maravilla que te refleja lo que fue toda la zona esa. Pero es que después de Corbón para arriba, de Corbón a Villablino, El esplendor. es que es precioso. Vas a la margen el río, a la izquierda el río Sil. Hasta Villarino. En el ferrocarril no me acuerdo exactamente, pero una cantidad de kilómetros que va sobre muros, que te da la sensación muchas veces que se va a descargar y va a caerse al río. La vegetación, una variedad impresionante, precioso. Después es raro que no vieras algún día el jabalí, que no vieras los ciervos. Hemos visto el oso, en fin, una maravilla. El color, tienes el invierno, aquellas nevadas, ese color que te da precioso. Llega el otoño, esos colores de otoño, las primeras hojas. Es una maravilla. Cualquiera que haga esa visita por ahí le va a encantar, porque es que después la variedad que hay en árboles es exagerado. Perín, para que la gente de España o del mundo venga y recorra ese tren de futuro, el tren turístico de Ponferrada a Villablino, primero la gente del territorio tiene que recordar y los jóvenes tienen que tener memoria de lo que hicieron sus padres y sus abuelos.
¿Qué le decimos a la juventud del Bierzo que ve la minería como una especie de espejismo en este mundo de teléfonos móviles y de internet? Cuando no se quieren fijar en que el territorio era pues, el primer gran viaje de la energía en España. ¿Qué le dices? Se ha dicho que si iría la máquina 31, ahora se habla de que iría esta máquina. ¿Esta máquina? Sí, sí. Pero no lo veo muy claro. Te voy a decir, no están, es que no hay. Poco a poco, hay que hacerlo poco a poco. Mantenga, quien haga el mantenimiento de estas máquinas, no hay quien lo haga hoy. Pero se va a encontrar. No lo sé. Hay que tener fe. Fe que no falte. Que fe que no falte. Yo ya le he dicho a los de la asociación que me gustaría el primer día que subiera un tren a Villablino ir. Bueno. No lo veo fácil. Pero es posible. Es posible. Pues ahí está la fuerza, en que es posible. Pero, Porque hubo viajes que hiciste que pensabas que era imposible llegar con la nieve y llegabas. Ahora la nieve de los tiempos va a despejarse para que ese tren regrese. estas máquinas muy difícil. Estas muy difícil. Aunque no vayan con carbón. Pero el vapor tiene mucho mantenimiento. Pero el futuro es el hidrógeno verde, estas cosas modernas. Exactamente. Eso sí, yo confío de que pongan un motor, pero no las máquinas estas. Y para concluir, don Honorino, los jóvenes, los que tienen que tener memoria de lo que hicieron sus abuelos y antepasados, ¿la tienen, no la tienen? ¿Cómo hay que hacerles entender que en su haber hay un tesoro enorme para mostrar al mundo? Hombre, yo creo que a la juventud pues hay de todo. Y habrá gente que lo entienda porque sus abuelos se han sacrificado, han luchado, han trabajado en aquellas condiciones. Y entonces, pues claro, pues eso queda ahí. Eso queda ahí. Y la gente joven, pues la gente joven de hoy, pues bueno, pues hay muy buenos profesionales en tema ferroviario y bueno, y lo están haciendo muy bien. Pues aquí ha cambiado por completo. Hace falta, perdona, mucha formación profesional que no hay. Pues la vamos a poner en marcha con la formación profesional. Hay. Si ahora ni ajustadores, ni torneros, ni soldadores, ni electricistas, si no hay nada de eso aquí. Don Herín de la Mata Escudero, gracias por estar con nosotros. Y también a don Honorino Álvarez, y felicidades, porque sin haberlo sabido, construisteis la memoria de dos territorios que además ahora quieren volver a un nuevo esplendor, en un medio rural, que antes era un medio minero e industrial, pero que quiere sacar de sus entrañas también los sonidos, las emociones, los viajes, que la convirtieron en el territorio hoy de referencia en el mundo ferroviario y minero en España. Les esperamos en la próxima cita de Tertulia de Sabios.